Hola a todos nuevamente, bienvenidos a esta cuarta semana de este curso de lógica. Esta semana vamos a estudiar el tema de argumentos y el principio de demostración. Los temas que abarcaremos son argumentos, o teoremas. Argumentos válidos. Validez de un argumento por medio de una tabla de verdad. Validez por el principio de demostración. Ejemplos de demostraciones. Demostración por contradicción. Contraejemplos. ¿Cómo se gana una discusión? Por supuesto, sin recurrir a la intimidación, a la fuerza de la personalidad, a la coerción o a las amenazas, nos referimos a convencer a alguien de la corrección lógica de su posición. Se puede empezar por decir, acepta que P, Q y R son afirmaciones verdaderas. Si la respuesta es, sí, por supuesto. Cualquier bobo puede darse cuenta de eso, entonces usted dice, bueno, entonces se sigue que T debe ser verdadera. Para que gane su argumento, debe ser el caso, y esto es lo que debe argumentar, que la conjunción de P, Q y R implica T es una tautología, es decir, no hay forma de que sus premisas, P, Q, R, que también ha aceptado su amigo, sean verdaderas y su conclusión, T, sea falsa. Es lo mismo para la demostración de un teorema matemático. En la demostración debemos probar que siempre que las premisas del teorema son verdaderas, la conclusión también es cierta. Trataremos de poner esta idea en una base más formal y luego discutiremos algunas técnicas para demostrar que un argumento es correcto. Como de costumbre, comenzamos con algunas definiciones. Por un argumento, o teorema, nos referimos a una proposición de la forma. La conjunción de P1, P2, hasta Pn implica Q. Llamaremos a P1, P2, hasta Pn las premisas, o hipótesis, y a Q la conclusión. Un argumento es válido, o el teorema es verdadero, si es una tautología. En este caso decimos que Q, la conclusión, es una consecuencia lógica de P1, P2, hasta Pn, las premisas. Observe que un argumento válido es una implicación lógica. Pensando en la tabla de verdad para la implicación, vemos que esto significa que siempre que P1, P2, hasta Pn sean todas verdaderas, entonces la conclusión Q también debe ser verdadera. Visto desde este punto de vista, se considera que la definición anterior de argumento válido está de acuerdo con el significado que normalmente usamos. Si las premisas son todas verdaderas y el argumento es válido, entonces la conclusión debe ser verdadera. Tenga en cuenta que si un argumento es válido, la conclusión puede ser verdadera o falsa. Todo lo que se afirma es que si las premisas son todas verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Por ejemplo, considere el siguiente argumento cuyas premisas son la negación de Q y si P entonces Q y cuya conclusión es la negación de P. Una forma común de mostrar argumentos es apilar las premisas, dibujar una línea horizontal y luego escribir la conclusión. Así se mostraría el argumento anterior. Negación de Q en el primer renglón. Si P entonces Q en el segundo renglón. Una línea horizontal para indicar que sigue la conclusión. Y la negación de P como conclusión. Para probar la validez de este argumento podemos usar una tabla de verdad. Podemos apreciar que es una tautología. Como el argumento es una tautología, es un argumento válido. Notamos que esto significa que cuando las premisas son todas verdaderas, en este caso, la línea 4 de la tabla, la conclusión también es cierta. Ahora considere este argumento. Las premisas son: negación de P. Si P entonces Q. Y la conclusión es: negación de Q. Una vez más, escribamos la tabla de verdad. Podemos apreciar que no es una tautología ya que en la línea 3 vemos que las premisas son verdaderas pero la conclusión es falsa. Como este argumento no es una tautología, no es válido. Para hacer estos ejemplos un poco más concretos, dejemos que P represente 2 más 2 igual a 4 y que Q represente 3 más 5 igual a 7. Entonces el primer argumento tiene como premisas: 3 más 5 no es igual a 7. Si 2 más 2 igual a 4 entonces 3 más 5 igual a 7. Con la conclusión: 2 más 2 no es igual a 4. Este argumento es válido pero la conclusión es falsa. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí?
Es importante recordar que la validez de un argumento garantiza la verdad de la conclusión solo cuando todas las premisas son verdaderas. Pero vemos que la segunda premisa, si 2 más 2 igual a 4 entonces 3 más 5 igual a 7, es falsa. El segundo argumento tiene como premisas: 2 más 2 no es igual a 4. Si 2 más 2 igual a 4 entonces 3 más 5 igual a 7. Y como conclusión, 3 más 5 no es igual a 7. Este es un argumento no válido aunque la conclusión es verdadera. ¿Qué está pasando aquí? La falta de validez de este argumento se basa solo en la forma del argumento y no tiene nada que ver con la verdad o falsedad de las proposiciones involucradas. Aunque el procedimiento anterior de usar tablas de verdad para verificar la validez de un argumento es simple de usar y no requiere mucha reflexión, no es muy conveniente cuando el número de proposiciones es grande. Por ejemplo, si hubiera 8 proposiciones, la tabla de verdad requeriría de 2 a la 8, es decir, de 256 filas. Otro método para probar la validez de un argumento se denomina principio de demostración. Una demostración de la validez del argumento cuyas premisas son P1, P2, hasta Pn y cuya conclusión es Q, es decir, una demostración de que es una tautología. Es una sucesión de proposiciones S1, S2, hasta Sk tal que Sk, la última proposición de la sucesión, es Q, y cada SI en la sucesión cumple uno o más de los siguientes requisitos. A. SI es una de las hipótesis. B. SI es una tautología. C. SI es una consecuencia lógica de las proposiciones anteriores en la sucesión. Por lo tanto, vemos que bajo el supuesto de que las premisas son verdaderas, cada proposición en la demostración también será verdadera y, como la última proposición en la sucesión es la conclusión del argumento, la demostración muestra que si las premisas son todas verdaderas entonces la conclusión también debe ser verdadera, es decir, el argumento es válido. Como ejemplo de esto, consideremos el ejemplo anterior que se verificó usando una tabla de verdad. Las premisas del argumento son: negación de Q. Si P entonces Q. Y su conclusión es: negación de P. Al escribir la demostración, es útil para el lector incluir la justificación de cada proposición que se encuentra en la sucesión. Por lo general, no incluimos los nombres y números de las tautologías utilizadas, pero como ayuda para los principiantes, se incluyen aquí. La siguiente sucesión de proposiciones forman la demostración. Proposición 1, negación de Q, es hipótesis. Proposición 2. Si P entonces Q, es hipótesis. Proposición 3. Si no Q entonces no P, es contrapositiva de la proposición 2, véase la 13 en la lista de tautologías. Proposición 4. Negación de P, consecuencia lógica de las proposiciones 1 y 3, véase la 19 en la lista de tautologías, también llamada modus ponens. Hay muchas formas de hacer una demostración correctamente e incluso en este simple caso podemos proceder de forma un poco diferente. La siguiente sucesión de proposiciones forman la demostración. Proposición 1, negación de Q, es hipótesis. Proposición 2. Si P entonces Q, es hipótesis. Proposición 3. Negación de P, es consecuencia lógica de las proposiciones 1 y 2, véase la 20 en la lista de tautologías, también llamada modus tollens. Para un ejemplo algo más complicado, considere el argumento cuyas premisas son: la disyunción de P con Q. Si Q entonces no P. Si P entonces Q. Y cuya conclusión es Q. La siguiente sucesión de proposiciones forman la demostración. Proposición 1. Si Q entonces no P, es hipótesis. Proposición 2. Si P entonces Q, es hipótesis. Proposición 3. Si no Q entonces no P, es contrapositiva de la proposición 2. Proposición 4. Q o no Q implica no P, es consecuencia lógica de las proposiciones 1 y 3, véase la 15a, en la lista de tautologías. Proposición 5. Q o no Q, es tautología. Proposición 6. Negación de P, es consecuencia lógica de las proposiciones 4 y 5, por modus ponens.
Proposición 7. P o Q, es hipótesis. Proposición 8. Q, consecuencia lógica de las proposiciones 6 y 7, véase la 22 en la lista de tautologías, el silogismo disyuntivo. Para variar, aquí hay otra demostración del mismo argumento, usted podría tratar de encontrar otros por su cuenta. Proposición 1. Si Q entonces no P, es hipótesis. Proposición 2. Si P entonces Q, es hipótesis. Proposición 3. Si P entonces no Q, es contrapositiva de la implicación 1. Proposición 4. Si P entonces Q y no Q, es consecuencia lógica de las proposiciones 2 y 3, véase la 15b, en la lista de tautologías. Proposición 5. Negación de P, es consecuencia lógica de la proposición 4, 23 en la lista de tautologías, absurdidez. Proposición 6. P o Q, es hipótesis. Proposición 7. Q, es consecuencia lógica de las proposiciones 5 y 6, silogismo disyuntivo. Una extensión del principio de demostración, denominado método de demostración indirecta, o demostración por contradicción, se basa en la equivalencia lógica reductio ad absurdum, 14 en la lista de tautologías. Al aplicar esta forma a nuestro argumento obtenemos la equivalencia lógica entre un argumento arbitrario y la conjunción de sus premisas y la negación de su conclusión que nos lleva a una contradicción. Como esta es una equivalencia lógica, podemos sustituir el lado derecho por el lado izquierdo. Esto significa, en lo que respecta a nuestra demostración, que tenemos una hipótesis adicional, la negación de Q, es decir, la negación de la conclusión, y nuestra demostración estará completa cuando obtengamos una contradicción, cualquier contradicción. Como ejemplo de este método, consideremos nuevamente el argumento usado en el ejemplo anterior. Proposición 1. Negación de Q, es hipótesis, negación de la conclusión en demostración indirecta. Proposición 2. P o Q, es hipótesis. Proposición 3. P, es consecuencia lógica de las proposiciones 1 y 2, por medio del silogismo disyuntivo. Proposición 4. Si P entonces Q, es hipótesis. Proposición 5. Q, es consecuencia lógica de las proposiciones 3 y 4, por modus ponens. Proposición 6. Q y no Q, es consecuencia lógica de 1 y 5, esta es la contradicción que estábamos buscando. Proposición 7. Q, es consecuencia lógica de la contradicción 6, por demostración indirecta. Es interesante observar que la hipótesis Q implica no P no se utilizó en esta demostración, aunque sí en las dos demostraciones anteriores. Puede intentar encontrar una demostración directa de la validez del argumento sin utilizar esta hipótesis. El principio de demostración proporciona un buen método para establecer la validez de los argumentos, pero tiene la desventaja de no mostrar que un argumento no es válido. El hecho de que no podamos dar una demostración de un argumento en particular no es suficiente para demostrar que el argumento no es válido, tal vez simplemente no somos lo suficientemente hábiles para demostrarlo. Sin embargo, hay otra forma, además de usar tablas de verdad, para mostrar que un argumento no es válido. Si recordamos lo que se entiende por un argumento válido, recordaremos que la conclusión debe ser verdadera siempre que todas las premisas sean verdaderas, de modo que, si podemos encontrar un solo caso donde las premisas sean verdaderas pero la conclusión sea falsa, entonces hemos demostrado que el argumento es inválido. A veces, al no obtener una demostración, nos encontramos con un caso de este tipo, a menudo llamado un contraejemplo del argumento. Por ejemplo, considere el siguiente argumento con las premisas. Si P entonces Q. No P o Q. Y con la conclusión. Si Q entonces P. Pensando un poco, vemos que si Q es verdadera y P es falsa, entonces la conclusión es falsa, mientras que ambas premisas son verdaderas, por lo tanto, el argumento es inválido.